Balance de economía a la cuarta transformación encabezado con el liderazgo del presidente López Obrador por la alternativa, enero 2024. En este podcast abordaremos uno de los temas más estadísticos en los rublos de un gobierno que asume la responsabilidad de administrar el dinero de los mexicanos para atender las necesidades y los requerimientos de un país, como es la infraestructura, la educación, la salud, la seguridad y demás temas que le interesen a la sociedad, o sea, a los contribuyentes. Empezaremos con los pagos de los mexicanos a Hacienda, que por voluntad propia aportan parte de sus ganancias para atender nuestras propias necesidades humanas en sociedad y crear un ambiente de gobernabilidad. Información del periódico El Economista por Santiago Rentería Nolasco del 28 de septiembre 2023. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador aumentó en recaudación el 16% del 2019 al 2023, combatiendo la evasión fiscal primordialmente, aunque no tuvo una reforma fiscal. Entre las medidas que destacan estuvieron la prohibición de la condonación de impuestos, eliminación de la compensación universal, la regla general antiabuso, la adaptación del marco fiscal a la economía digital, entre otros, como el incremento de auditorías y con ello los ingresos por recaudación secundaria. El Servicio de Administración Tributaria ha recaudado 2.512.244 millones de pesos mediante auditorías y el programa de eficiencia recaudatoria. En resumen, el SAT presume 13 billones de recaudación y en total 16.9 billones de pesos del 2019 al 2023. Total de ingresos del 2019 al 2023, el sexenio de López Obrador, es de 13 billones. Total de la deuda de la Federación del Gobierno de México, 14.611.276.8 millones. La deuda externa es de 116.207 millones de dólares, que equivale al 52.7% del PIB, que esta cantidad en dólares equivale a 1.998.000.401.600.000 pesos. Deuda externa. Para 2024 tiene proyectado adquirir deuda de 1.990.000.000.000, 18 millones de dólares. Para la alternativa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en macroeconomía con Morena sale aprobado. Para la alternativa, el presidente López Obrador ha mantenido un equilibrio entre recaudación y deuda.
lo que nos lleva a la pregunta, ¿este gobierno es neoliberal o es un gobierno de izquierda conservadora global? Ya que una de sus grandes herramientas fue la liquidación de empresas paraestatales, como la Agencia de Información Notimex, con 347 trabajadores que se quedaron sin empleo. El Economista por María del Pilar Martínez, en marzo de 2019, reporta que en el análisis de lineamientos de combate contra la corrupción y aplicación de una política de austeridad republicana en materia de recortes de plazas, se planea recortar a 28,844 trabajadores burócratas, seres humanos que se quedarán sin trabajo al término del gobierno de López Obrador, reducción de salarios y cancelación de prestaciones, aumento de la jornada laboral al personal de confianza. Los recortes a la fecha fueron de 10,585 puestos de trabajo, seres humanos que fueron a las colas del hambre en 2019. El Economista reporta en 2024 que AMLO busca desaparecer 17 organismos, 3,200 burócratas que quedarían en el limbo. Lean con detenimiento la tabla que anexó en el podcast para que visualicen si será alguno de los afectados. Los 17 organismos públicos, los cuales en conjunto representan un presupuesto de 2,825,700,000 pesos. En los órganos propuestos para fusionarse con las dependencias de gobierno trabajan aproximadamente 3,174 servidores públicos. En el año 2022. En el podcast encontrarán otra tabla donde se analiza el PIB anual contra tasas de interés y la deuda anual. Importante para revisar si realmente ha crecido la producción interna que se refleja en más trabajos para los mexicanos. El crecimiento interno sigue siendo mediocre, de 1,25 a 1,81, en el cual este gobierno sale de panzazo, aunado a las tasas de interés más altas del mercado del 11,24%. Estadísticas del SAT. La deuda histórica. La deuda más baja de México fue en el año 2007. Debíamos el 35,53% de PIB en el gobierno de Calderón. Al segundo año de su mandato, recibiendo del gobierno de Fox en 2006 el 35,78% del PIB. El salto a la deuda la tiene en el deshonroso lugar el expresidente Peña Nieto con el 55% del PIB en 2016. Ganándole el primer lugar histórico en la deuda de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador con el 58,51% del PIB en 2020. Cabe recalcar que en este año sufrimos el embate más cruel y doloroso de la pandemia de la gripe. Ahora toquemos el tema de las remesas y la migración forzada. En 2021, los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato fueron los que recibieron los valores más elevados en ingresos por remesas en México. Ese año, cada uno de dichos estados recibió 8% del ingreso por remesas en el país,
En comparación, las entidades de Baja California y Campeche solo recibieron el 0,3% respectivamente. Esto quiere decir que los estados que más expulsaron ciudadanos mexicanos fueron los estados mencionados de el PAN, de Movimiento Ciudadano y de el PRD. En años recientes, el ingreso por remesas como porcentaje del Producto Interno Bruto PIB en México ha ido en aumento. Se estimó que en 2021 las remesas recibidas equivalieron al 4% del PIB del país. Esto equivale a un aumento de 2 y 3 puntos porcentuales en comparación con 2013. 15 de octubre 2023, información del periódico El Estatista. Salario mínimo a prueba. Verifiquen en las imágenes del podcast una tabla comparativa del 2018 al 2024, donde verán los aumentos a los salarios mínimos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El salario mínimo en México se acumula un incremento inédito de 110% entre 2018 y 2024. Nadie puede ganar menos de 7,468 pesos mensuales. Con esta alza, además, el salario mínimo acumula un crecimiento inédito en los 6 años recientes durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si se considera el salario mínimo mensual, se observa que en 2018 era de 2,650 pesos mensuales y para este año ya asciende a 7,468 pesos mensuales. En la frontera norte del país, el salario mínimo es de 312,41 pesos diarios, que equivalen a 9,502 pesos mensuales. Con este incremento, México se posiciona como el octavo país con el salario mínimo en comparativa con los países que tenemos más intercambio comercial en dólares. Tabla comparativa de salarios mínimos con los países que tenemos mayor intercambio comercial en el mundo. Verifiquen la tabla en las imágenes del podcast. Las cifras microeconómicas, las del día a día. Veamos ahora las cifras microeconómicas, las que nos afectan a los mexicanos de a pie. Notas periodísticas, Infobae, 26 de febrero del 2023. En 2018 el dólar cotizaba alrededor de 19,55 y las familias mexicanas pagaban unos 32 pesos por litro de aceite de cocina, pero en 2023 se elevó hasta los 65 pesos, aún con el peso fortachón. El Banco de México, Banxico, señaló que en enero de 2023 la inflación general aumentó para ubicarse en 7,91% y destacó que para sorpresa del mercado, los precios de las mercancías alimenticias y servicios tendrían un descenso más lento de lo previsto, según datos del INEGI. Solo en el último año aumentaron alrededor de 14%. El costo de la canasta básica ha sufrido un constante incremento en los últimos años. Por ello, el gobierno federal impulsó un plan para contener el precio de 24 productos básicos. Sin embargo, la realidad ha superado esas medidas y en las últimas semanas el kilogramo de huevo se disparó como uno de los ejemplos. Aunque el valor macroeconómico de la paridad cambiaria parece bueno, en la economía de las familias los
precios de los productos siguen aumentando. En este sentido, el analista Carlos López Jones realizó una comparativa del costo en pesos y dólares de la canasta básica del año 2018 al 2023. Durante el año 2018, la canasta básica costaba 245 pesos en promedio, con el dólar en 19.55 pesos, de modo que aquel costo era de unos $12. Para 2023, aun cuando el dólar cotiza en 18.75 pesos, la misma canasta básica cuesta a las familias mexicanas alrededor de 475 pesos, es decir, tiene un valor de $25. Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, en 2018, el salario promedio de cotización fue de 10,698 pesos y para 2023 fue de 15,576 pesos, 45% más. Sin embargo, el crecimiento del precio de los alimentos supera con cerca del 80%. La canasta básica de 2018 al 2023 se elevó más del 80%, principalmente por los aumentos de precios de los alimentos básicos que consume la población de más bajos recursos. A mayor pobreza, mayor desigualdad. Para citar los de mayor inflación, tenemos el jamón, aumentó un 102%, el frijol 161%, el café 159%, el arroz 98%, tortillas 57% en ese periodo. De una canasta básica de 22 productos más significativos que en noviembre de 2018 tenía un costo de 697 pesos. Para diciembre de 2023 alcanzó los 1,270 pesos, es decir, un incremento del 82%. Lo anterior fue impactado principalmente por los incrementos de productos como el azúcar, el café, el huevo, sopa, frijol, arroz, lentejas, mismos que han registrado incrementos de más del 70% y en algunos casos más del 100%. Análisis del NPEC. Los datos confirman que la inflación alimentaria ha sido una constante que viene afectando el poder adquisitivo de las familias mexicanas con mayores índices de pobreza, lo que les ha obligado a que dejen de consumir proteínas y lleven una alimentación diaria de mala calidad, alertó la ANPEC. El reportero MX, el 1 de 2024 de enero, por el doctor Jorge A. Lera Mejía, del periódico Infobae. Tabla comparativa en los precios de la canasta básica. Verifiquen en las imágenes del podcast. En mi opinión, el Banco Central, al subir las tasas de interés, provocó una gran inflación en los precios de los alimentos, mientras benefició a los macromercados financieros. Algo que duele más a nuestro querido México es la economía del día a día. Mientras que con las ayudas se pretende sostener las carencias básicas de 60 millones de mexicanos en pobreza, desempleados o en empleos precarios, lo que los saca del mercado laboral y no le deja la oportunidad de adquirir experiencia laboral en su profesión
para encontrar mejores oportunidades de empleo. Por lo tanto, Andrés Manuel López Obrador con Morena, para la alternativa, salen reprobados en la microeconomía. Energéticos. Verifiquen en las imágenes del podcast la tabla del comparativo. Para enero de 2024 se aprobó en el legislativo un aumento del 7.8% para la luz, kilowatt por hora. Cabe mencionar que los energéticos fueron subsidiados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo que generó un gran alivio para todos los mexicanos en cuanto a los precios más bajos energéticos en el mercado del planeta, lo cual se le agradece al presidente Andrés Manuel López Obrador. El estatista. Información del 31 de diciembre 2023. Empleo y mercado laboral en México, datos estadísticos. El estatista nos dice que México es la segunda mayor economía en América Latina. La alternativa se dio a la tarea de buscar el PIB de algunos países que están más cercanos a nuestra economía, entre ellas en América, Brasil, con una población de 203 millones y un PIB de 2.5%. México con una población de 126 millones y un PIB de 1.8%. Otros de los ubicados en América es Estados Unidos, América del Norte, con 333 millones de población y un PIB al cierre de 2023 de 2.5%. Canadá, con una población de 38.9 millones, con un PIB en 2023 de menos 0.3%. México, población de 126.7 millones, con un PIB cerrando el 2023 con 1.81%. La población económicamente activa en México supera los 60 millones de personas, la cual equivale aproximadamente al 60% de la población mexicana. De los mexicanos económicamente activos, alrededor del 97% tiene algún tipo de empleo u ocupación. Las condiciones laborales, según los trabajadores mexicanos, tener un empleo es primordial para asegurarse los medios de vida, pero la forma en la que éste se realiza también es de suma importancia para el bienestar de los mexicanos. Más de la mitad de los trabajadores encuestados en México afirma que las condiciones de su trabajo son malas. Los bajos salarios son uno de los principales factores desmotivadores del trabajador, y es que el sueldo mínimo nominal por mes es inferior a los 207 pesos mexicanos. Nota de la alternativa. Se refiere a la economía subterránea. Cierro nota. Salvo en la zona libre de la frontera norte, donde es claramente superior. Asimismo, entre otros de los rasgos que pueden definir la precariedad en el trabajo, figuran una significativa brecha salarial de género e incluso el acoso laboral, un problema latente y muchas veces ignorado. De hecho, 1 de cada 10 trabajadores ha admitido haber sido víctima de acoso laboral en México alguna vez, siendo el acoso de tipo sexual el más común. El problema estructural de la informalidad. La economía informal es uno de los problemas estructurales más notables en la mayoría de los países de América Latina, y México no es la excepción. No en vano representa más del 20% del PIB mexicano y más del 60% de los puestos de trabajo creados en 2022 fueron de carácter informal.
Así, tras el notable descenso experimentado durante la pandemia del COVID-19, la nación azteca finalizó el tercer trimestre de 2023 con una tasa de informalidad del 54.3%. Si bien este porcentaje es el más elevado del último lustro, deja entrever relevante peso que el sector sigue teniendo en la economía nacional. En mi opinión, la alternativa ve con preocupación la inversión más contradictoria en este sexenio. Mientras se dieron oportunidades de empleo con jóvenes construyendo el futuro, el cual benefició a los empresarios pagando el Estado la mitad de los sueldos de estos jóvenes y la otra mitad del empleador, se creó una burbuja laboral que no cimienta el trabajo real y los sueldos que deberían pagar los empleadores por los subsidios, lo que lleva a un estancamiento en la creación de nuevos núcleos de empresas locales y federales que asuman la responsabilidad de pagar sus sueldos a los empleados. La economía subsidiaria es como un pastel dentro del horno, hermosamente esponjoso, pero que cuando lo sacas del molde se desinfla. Así es la economía. Entre más subsidios se crea un espejismo de crecimiento económico. La realidad es que no hay productividad interna llamada el PIB, el cual refleje una economía boyante en creación de nuevas empresas, nueva fuerza de trabajo y sueldos competitivos a largo plazo. Por lo tanto, considero que el gobierno de Morena con López Obrador se asemeja a ese gran pastel que está por sentir los efectos del salir del confort del ambiente climático que lo favorece en su aspecto, pero al salir pierde su efecto. Mexicanos. Si este gobierno hubiese dado subsidio los primeros 3 años para pacificar el país, lo que no ocurrió, y los otros 3 años se hubieran dedicado a la inversión en nuevas fuentes empresariales y nuevos productos, estaríamos hablando del éxito económico del 5 al 6% del PIB de la cuarta transformación. No es así y tendremos que vivir las consecuencias de medidas como las llamaba López Obrador en el pasado a sus opositores conservadores, que los subsidios son solamente compra de votos. Los invito, queridos mexicanos, a unirse a la alternativa con las ideas innovadoras de las mediciones del PIB local, estatal y federal. Únanse a la economía real, bien remunerada, a largo plazo, que cubra varias generaciones. Únanse al amor por la vida, la alternativa.